al canal de Educación Profe Arantxa. En este vídeo vamos a trabajar ejercicios de física y química de estequiometría en los que vamos a aprender a cambiar de unidades desde moles hasta átomos. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante, en el que vamos a resolver varios ejercicios de este tipo y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que toma nota, que comenzamos. Al hacer cambios de unidades en estequiometría, no se puede hacer un cambio directo desde algunas unidades a otras. Por ejemplo, no podemos pasar de moles a átomos directamente o de gramos a átomos, sino que hay que hacer varios pasos. Es como si vamos en el metro y vamos parando en las diferentes estaciones para llegar a un punto final que queramos ir. Pues esto es igual. Si tenemos gramos y queremos pasar a moles, necesitaríamos la masa molar, pero en este caso nosotros tenemos moles, con lo cual para pasar de moles a moléculas necesitamos el número de Avogadro, que nos dice que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y además necesitamos luego mirar la fórmula para ver los átomos. Pero bueno, lo vamos a ver paso a paso, lo vais a entender mejor. En primer lugar, vamos a pasar desde moles que nos dan en el ejercicio y nos piden átomos. Pues el primer paso, no podemos pasar de moles a átomos directamente, sino que tenemos que pasar de moles a moléculas. Así que el primer paso, primero vamos a pasar desde moles a moléculas. ¿Qué hemos dicho que hacía falta para pasar de moles a moléculas? Pues el número de Avogadro. Y ahora lo vamos a tener en cuenta cuando apliquemos los factores de conversión, que estos ejercicios se resuelven con factores de conversión. Así que partimos que tenemos 2 moles de agua y lo escribimos. 2 moles de agua por... Vamos a saber que un mol son estas moléculas, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Así que, como tenemos moles en el numerador, ahora los moles los vamos a tener en el denominador para poder resolver y para poder sacar ya desde aquí las moléculas. Y vamos a decir que un mol de agua va a ser 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. De esta manera se nos va mol y mol, y ya nos queda 2 por 6,022 por 10 elevado a 23, eso serían las moléculas de agua. Y esto sería 12,1,2 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Ya tenemos este primer paso, que es calcular las moléculas. Ahora, ya que tenemos las moléculas, vamos a calcular los átomos de cada elemento. Para eso, miramos la fórmula del agua. La fórmula del agua, que es una molécula, tiene 2 hidrógenos, 2 de hidrógeno, que la H es el hidrógeno, y un oxígeno, un átomo de oxígeno. Muy importante entender que ahora para calcular los átomos ya partimos de moléculas, así que ahora el segundo paso que vamos a calcular, por ejemplo, los átomos de oxígeno. Y ya vamos a partir de las moléculas, que tenemos 1,2 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Esto vamos a multiplicarlo por... Y ahora, ¿qué dice? Mirar fórmula. Tenemos en cuenta que la fórmula del agua, que os la voy a escribir aquí en grande, tenemos un átomo de oxígeno. ¿Veis que el oxígeno no tiene ningún subíndice? Pues eso nos indica que tiene un átomo. Luego vamos a saber que una molécula de agua, por eso ponemos aquí abajo moléculas en el denominador, una molécula de agua va a tener un átomo de oxígeno. Entonces se nos van moléculas con moléculas y ya nos va a quedar 1,2 por 10 elevado a 24 por 1, pues nos va a quedar lo mismo. 1,2 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Esto ya serían los átomos de oxígeno que hay en 2 moles de agua. Bueno, pues ahora el siguiente apartado tenemos que calcular los átomos de hidrógeno. Y volvemos a partir de las moléculas que tenemos 1,2
por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Ahora, en una molécula de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Pues de hidrógeno, pues hay 2, H2, pues ponemos 2 átomos de hidrógeno. Así que se nos va moléculas con moléculas y ya nos va a quedar 1 con 2 por 10 elevado a 24 por 2, nos va a quedar igual a 2 con 4 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. O sea que hemos visto que para pasar desde moles hasta átomos hace falta primero pasar por moléculas y luego de moléculas a átomos. Y ya hemos calculado los átomos de oxígeno y los átomos de hidrógeno. Vamos con el ejemplo número 2 que dice: calcula los átomos de sodio, carbono y oxígeno que hay en 5 moles de Na2CO3, que es el carbonato sódico. Bueno, para que lo identifiquéis, pues Na es sodio. Así nos queda claro que nos están pidiendo los átomos de sodio, de carbono y de oxígeno. Igual que hicimos en el ejemplo anterior, como partimos de moles, pues tenemos que pasar primero a moléculas y luego ya calcular los átomos. Para pasar a moléculas vamos a saber que siempre en un mol hay el número de Avogadro de partículas. Recordadlo siempre, y tenemos que usarlo, que en un mol hay el número de Avogadro que son 6,022 por 10 elevado a 23, ya sean moléculas, átomos. En este caso, como son moléculas, pues esto lo vamos a tener muy en cuenta para trabajar los ejercicios. Así que lo primero de todo vamos a calcular las moléculas. Y partimos del dato que nos dan, que tenemos 5 moles. Así que vamos a poner que 5 moles de este compuesto por... Ahora vamos a calcular moléculas. Como hemos dicho que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23, pues si tenemos aquí moles, ahora vamos a dejar abajo moles. Pues vamos a poner que un mol de este compuesto son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Ahora, si efectuamos esta operación 5 por 6,022 por 10 elevado a 23 y lo dividimos entre 1, pues esto nos va a quedar 3,01 por 10 elevado a 24 moléculas. Desde las moléculas es de donde vamos a partir ahora ya para calcular los átomos de cada uno de los elementos. Entonces, ya no tenemos otra vez que volver a hacer los factores de conversión, podemos partir de las moléculas y desde ahí calcular, por un lado, los átomos de sodio, que el sodio es Na. Pues tenemos 3,01 por 10 elevado a 24 moléculas de Na2 por, bueno, pues ahora en el denominador tenemos que poner moléculas y mirar en la fórmula, porque si veis, para pasar de moléculas a átomos, como hicimos en el ejemplo anterior, debemos mirar en la fórmula cuántos átomos hay de ese elemento en concreto. El sodio, que es Na, tiene 2 átomos, Na2. Luego vamos a poner que una molécula va a tener 2 átomos de sodio. De esta manera se nos irían moléculas con moléculas y multiplicando 3,01 por 10 elevado a 24 nos va a dar 6,022 por 10 elevado a 24 átomos de sodio. Esta sería la del primer elemento que nos piden los átomos. Ahora, del segundo vamos a calcular los átomos de carbono. De los átomos del carbono, si os fijáis, van a coincidir con las moléculas, porque vamos a tener 3,01 por 10 elevado a 24 moléculas de Na2CO3
por, y ahora sabemos que en una molécula, ¿cuántos átomos de carbono hay? 1. Pues entonces vamos a poner que una molécula va a tener un átomo carbono. Luego se nos van moléculas con moléculas y los átomos nos va a coincidir con las moléculas, va a tener las mismas. Va a ser 3,01 por 10 elevado a 24 átomos de carbono. Bueno, y lo último que nos falta ya es calcular el oxígeno, átomos de oxígeno. Pues partimos de las moléculas, que sería 3,01 por 10 elevado a 24 moléculas por, y vamos a saber que en una molécula va a haber 3 átomos de oxígeno. Luego una molécula, con lo cual se nos van a ir moléculas con moléculas y vamos a tener la operación 3,01 por 3, que va a ser 9,03 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Pues ya hemos visto cómo se calculan los átomos de cada uno de los elementos dentro de un compuesto. Vamos ya con el último ejercicio que vamos a explicar en este vídeo, que dice: calcula los átomos de oxígeno y de azufre que hay en 9,4 moles de dióxido de azufre. Bueno, a la vista de la explicación y de los ejercicios anteriores, pues ahora te propongo que pauses un momentito el vídeo e intentes resolver todo este ejercicio y ahora a continuación lo explicamos. Para calcular los átomos de dos elementos que forman parte de un compuesto, hemos dicho que no se puede hacer directamente, pasamos de mol a moléculas y luego de moléculas a átomos, así que vamos a tener como dato 9,4 moles de SO2, así que lo escribimos 9,4 moles por. Ahora, hemos dicho que utilizamos el número de Avogadro para calcular las moléculas, sabiendo que en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas del elemento que sea, en este caso, o del compuesto. Entonces vamos a saber que en un mol de SO2 contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de SO2. Así que ahora se nos van moles con moles y ya nos va a quedar, efectuando esta operación, ya nos van a quedar las moléculas 9,4 por 6,022 por 10 elevado a 23, que van a ser 5,66 por 10 elevado a 24 moléculas de SO2. Pues ahora basta con partir de las moléculas, ya ahora sabemos que tenemos estas moléculas, y desde las moléculas pasamos a átomos. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que mirar el compuesto. Este compuesto, esta molécula, tiene un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Pues vamos a tener en cuenta que ahora vamos a calcular átomos de S, que es el azufre, y tenemos que poner las moléculas, que son 5,66 por una molécula contiene ¿cuántos átomos de azufre va a tener? Pues en el azufre no tiene ningún número, con lo cual va a tener 1. Podemos decir que tiene un átomo de azufre, así que se nos van moléculas con moléculas y el número de átomos de azufre va a coincidir con 5,66 por 10 elevado a 24, porque multiplicado por 1 nos va a dar la misma cantidad. Entonces va a ser 5,66 por 10 elevado a 24 átomos de azufre. Bueno, esto ya tenemos los átomos de azufre. Ahora vamos a calcular los átomos de oxígeno. Partimos igualmente de las moléculas, que son 5,66 por 10 elevado a 24 moléculas de SO2 por
Pues igualmente sabemos que una molécula de SO2 va a tener 2 átomos de oxígeno. Con lo cual moléculas se nos van con moléculas y si efectuamos la operación 5,66 por 10 elevado a 24 y por 2, eso nos va a dar 11,32 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno, que lo podéis dejar luego en notación científica poniendo 1,13 por 10 elevado a 25 átomos de oxígeno, sería lo mismo. Bueno, terminamos esta explicación con un breve resumen final sobre los conceptos de estequiometría que se han trabajado en este vídeo. Estequiometría. Podemos convertir unidades utilizando los factores de conversión. Así, para pasar de gramos a moles, necesitamos la masa molar. El cambio de moles a moléculas lo haremos teniendo en cuenta el número de Avogadro, sabiendo que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, y el cambio de moléculas a átomos lo haremos mirando la fórmula. Además, para el cálculo de moles podemos emplear la siguiente fórmula: N igual a M partido MM, sabiendo que N es el número de moles, MM la masa molar y M la masa del compuesto. Masa molecular y molar. La masa molecular es la masa de una molécula. Veamos qué es la masa molecular y molar. La masa molecular es la masa de una molécula. Se puede definir como la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula y se expresa en UMAS. Masa molar es la cantidad de masa que una sustancia tiene en un mol. Mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales, átomos, moléculas o partículas como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12 y se expresa en gramos mol. Pasos para calcularlas. Para calcular la masa molecular y molar hemos seguido los siguientes pasos. Primero, identificar los elementos del compuesto. Segundo, las masas atómicas de cada elemento. Tercero, multiplicar por las veces que se repite. Cuarto, sumar. Y quinto, expresar en las unidades. Diferencia entre masa molecular y molar. Masa molecular y molar coinciden en cuanto a la cantidad numérica. La diferencia está en las unidades en las que se expresan. Gramos mol para masa molar y UMAS para masa molecular. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos aprendido a calcular los átomos de cada uno de los elementos que forman parte de una molécula de un compuesto. Recuerda que al final te dejo la lista completa del tema de estequiometría para que puedas practicar con ejercicios de todo tipo de cambio de unidades y con todos los conceptos básicos. Si el vídeo te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.